Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de algo vamos a hablar del matrimonio y la familia. Y tiene este título parte de algo muy importante y es entender a la familia como un desafío para el actual milenio y habla de la sociedad moderna y la posmoderna. Algo que yo les quiero primeramente aclarar es que yo no voy a hablar ni de la modernidad ni de la posmodernidad porque pues son unas épocas históricas en las que vivimos nosotros los seres humanos, ¿sí? Y yo al hablar de la familia que vamos a hablar hoy, voy a usar la palabra contemporáneo. Entonces, vamos a hablar de una familia contemporánea, ¿listo? Entonces, para que eso nos quede claro, que no vamos a hablar de la modernidad ni la posmodernidad porque hacen parte de una época histórica de nosotros como humanidad, ¿sí? Que tiene unos desafíos, tuvo una influencia, una importancia, pero ahora el concepto que vamos a usar es hablar de la familia contemporánea, que es hablar de esta familia que estamos viendo ahora, que vamos a ver ahora, ¿listo? Entonces, bueno, este ejercicio tiene como objetivo afianzar la familia en los principios, virtudes y valores que le han identificado a través de la historia en la vivencia de la caridad y la fraternidad cristiana. Y hay unas cosas muy importantes y es que abordaremos lo que es familia, hablaremos de principios, virtudes y valores, pero también entenderemos a la familia, una familia que en la historia ha cambiado, que una familia que lo que hoy tenemos nosotros entendido como familia no es lo mismo que teníamos comprendido hace unos años atrás y de hecho por todo el tema jurisprudencial, el tema antropológico, por muchas cosas este concepto de familia ha cambiado. Y como propósito, pues vamos a reflexionar mediante hechos concretos y actuales sobre la realidad que afectan al matrimonio de la familia y la manera como este binomio enfrenta los nuevos dilemas sociales. Entre esto vamos a entender cosas como estas, que la familia es promotora de nuevas culturas y realidades sociales. La familia ante el nuevo milenio y el acontecer histórico, y que la familia es promotora de crecimiento y desarrollo social. La familia ante los dilemas éticos y de la contemporaneidad o la modernidad. Quiero empezar con esto y es tomando a una autora que se llama, una antropóloga que se llama Margaret Mead. Ella dice, necesitamos de cada talento humano y no podemos permitirnos prescindir de ninguno de ellos debido a barreras artificiales de sexo, raza, clase u origen nacional. ¿Y por qué quiero empezar como con esto? Hay que entender que la familia que hay en Bogotá es muy diferente a la familia que tenemos en Sincelejo. Porque hay a ver, si yo les digo algo que yo ahora que llevo acá viviendo 3 años en Bogotá y que trabajo con familias, me sorprende, es que si hay un lugar de Colombia donde yo creo, o sea, en todo Colombia se notan las brechas entre un estrato socioeconómico y otro, pero un lugar donde se marca al 1000% es Bogotá. Yo vivo al sur de Bogotá, donde vive la gente de clase baja o de estrato medio, y cuando vamos a algún tipo de espacio que vamos al norte, nos damos cuenta en cosas tan simples como estas. Las calles en el sur en el norte, perdón, están completamente limpias. Las calles en el sur hay basura. Y siempre me hago como esa pregunta, yo digo, pero venga, ¿por qué este? Y trabajo con las familias del sur. Entonces, ¿a qué tengo que enfrentarme? Como ustedes veían ahora, trabajo con adolescentes en el sistema de responsabilidad penal que han tenido un tema de consumo, porte de armas, riñas, hurtos, violaciones con esta. Y lo que más me ha llevado a mí como a preguntarme tantas cosas ha sido que detrás de estos chicos hay una familia. Y es una familia a la que quizás ni el Estado, ni incluso la iglesia, perdón, ha dado unas respuestas a esto. Y créanme que hablar de familia, cada vez y cuando uno se adentra, el trabajo en familia es demasiado. Es demasiado porque las familias de estratos más altos ya no quieren tener hijos. Y pasan cosas como esto. Usted los ve en un coche creyendo que en el coche llevan un niño y llevan un perro, llevan un gato. Y las familias de estratos bajos tienen muchos hijos, pero sus condiciones son muy, muy difíciles
como un No lo panorama. Y usamos. me, Ya, ¿cómo? ahora sí, ahora sí. Es que llegó un momentico en que se te cerró el micrófono, Julian, pero sigue, Bueno, sigue. bueno, listo, gracias. Entonces, aquí vamos a hacer un ejercicio. Y quiero empezar por esto y es que pensemos en cómo fue nuestra familia. Entonces a esto les quiero pedir un favor. Me voy a salir y solamente me voy a quedar con esta imagen. Les quiero pedir un favor y es pensemos en nuestra familia. Y lo que quiero que hagamos es que nos vamos a situar principalmente en reconocer un papel que se lo han delegado para ser cuidadoras, que ha sido a la mujer. Hasta ahí vamos bien, ya volví a aparecer yo, creo. Les quiero Sí, pedir señor. un favor. Quiero pedirle a cada uno y a cada una de ustedes que escriban ahí donde estén tomando notas qué hacían las mujeres de su familia. ¿Qué hacían? Y si, por ejemplo, si a mí me preguntan, yo desde lo que tengo uso de razón, me conecto con mi bisabuela. Entonces, que puedan colocar, si tuvieron bisabuela, qué hacía su bisabuela, luego coloquen a su abuela, coloquen a su mamá, coloquen a sus tías, coloquen a sus hermanas y ahora pues ya si tienen hijas, pues puedan colocar a sus hijas. Pero primeramente les quiero invitar eso y es a que hagamos este ejercicio escribiendo de qué hacían, o sea, qué hacían las mujeres de nuestra familia. ¿Listo? Para esto solamente 2 minuticos. Por ahí empiezan a escribir, chévere. Iliana escribió que, a ver, dice que criar, cocinar, asear. Escriban ahí en su cuaderno y quienes quieran lo pueden escribir aquí en el chat de qué hacían las mujeres de su familia. Trabajar en casa y en su empleo, ama de casa. La mami era, dice Claudia que la mami era profesora en una escuela rural. ¿Quién más? Escriben ahí qué hacían las mujeres de su familia. Atender el hogar y educar a los hijos. Tejían, hacían colcha, atender la casa, hacer oficios en casa y decían que ellas no trabajaban porque atendían la casa de... Uy, sí. Mi mamá coser, mi papá manejaba maquinaria. ¿Qué hacían las mujeres de nuestra familia? ¿Qué hacían las mujeres de nuestra familia? ¿Y por qué quiero empezar como con esto? Y es, normalmente dice, no las conocí, dice Byron que no las conoció. Interesante. Dice cocinar, realizar dulces, galletas, nos enseñaba a orar. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién da más? Dice, mis abuelas, amas de casa, atendían el hogar y coser, mi madre secretaria, tenía negocio en casa y era multifacética. O es que yo creo que más vale casi, no, yo diría que todas las mujeres han sido multifacéticas. Sembrar hortalizas, enfermera, ama de casa. Mi madre inyectaba y cosía. Bueno, no, todavía Álvaro, todavía no vamos a hablar de los hombres. Espere un momentico que estamos primero con las mujeres. Enseñar a los hijos del pueblo, a los niños del pueblo. Mi nonita era quien organizaba la alimentación de sus 11 hijos, esposo y los obreros. ¡Ay, Dios! Hacía tortas decoradas. Mi abuela lavaba ropa, les cuento. Mi abuelita lavaba ropa. Mi mami ya no le tocó. Y mi bisabuela tenía un puesto de mercado, un puesto en la plaza de mercado. Entonces, bueno, dice, atendía a todos los quehaceres del hogar, atendía a mi papá y todo lo que tuviera que ver con la casa y todos nosotros. Se esforzaba por darnos lo mejor desde poco conocimiento y se ganaba la vida en la costura de ropitas para niñas, administrar los recursos para la economía. Oh, Ileana ya se fue a un término así súper contemporáneo, administrar los recursos para la economía familiar, pero es cierto. Dice, y toda la atención del hogar, madres educadoras de sus hijos, realizaban dulces, trabajaban en fábricas del tabaco,
Mi abuela materna en casa a cuidar a la familia, mi abuela paterna trabajaba en casa de familia, mi madre ama de casa, mis tías unas en casa y otras trabajando en empresas. Listo. Hasta aquí, ahora vamos a hacer el paralelo. ¿Qué hacían los hombres de nuestra familia? ¿Qué hacía nuestro bisabuelo? A mí ya no me tocó conocer bisabuelo, me tocó conocer a mis abuelos. Entonces, si yo dijera, hablaría de mis abuelos en adelante. Listo, entonces escriban igual, hasta donde hayan conocido, o incluso, como decía ahora, eh, uno de ustedes que decía que no había conocido a las mujeres de su familia. Entonces, ¿qué hacían los hombres de la familia? ¿Qué hacían ellos anteriormente? Listo, entonces ahí nos leemos otra vez. Los míos, el uno, bueno, los dos míos, tanto el abuelo de mi papá como de mi mamá, el abuelo de mi papá, el papá de mi papá, perdón, el papá de mi papá trabajaba como cortero en la zona, pues, de cultivos de caña en el Valle del Cauca, y el papá de mi mamá era agricultor y él trabajaba todo el tema, era campesino, trabajaba en todo ese tema de la finca, mi abuelo. ¿Listo? Les leo. Dice agricultores, mis abuelos, a ver, me perdí, pero subo aquí un momentico, agricultor de tabaco, comerciante, dedicado a la ganadería, a la agricultura, trabajaban, pero ambas abuelas también, abuelos, papá y papá trabajaban para el sustento y para fiestas y tomar, entre los que ponían las reglas, imponían los castigos, mi suegro agricultor y mi padre representante de ventas, mi abuelo Oscar era militar, proveedor, todo lo que correspondía con los gastos de la casa, estudio de los hijos, trabajaba en un banco, pero poco tenía que ver con sus hijos. Mi abuelo paterno carpintero, construía corralejas, mi abuelo materno comerciante, mi papá era educador, profesor en 3 instituciones educativas, mi abuela paterna tenía una tienda y mi abuelo paterno trabajaba en el mercado público y mi abuela ama de casa, mi abuelo era empleado público, mis abuelitas dedicadas a la crianza y a la casa, mi madre ama de casa y coser, mi esposa trabaja y labor de mamá con nuestros hijos y mi hija trabaja, mis abuelos proveedores en la casa, uno manejaba camión, el otro albañil, mi padre obrero de empresa y mi hijo actualmente estudiante universitario, no conocía abuelos ni bisabuelos, mi papá y tíos eran los que trabajaban y sostenían la familia. Muy bien. Que quisiera escucharles a algunos de ustedes con todo esto que han escrito ustedes ahí. ¿Qué podemos nosotros ver? O sea, ¿cuál era la diferencia entre hace unos años el rol que tenían las mujeres a la diferencia que había entre el rol del hombre? ¿Qué podemos nosotros identificar de eso que cada uno de ustedes escribieron? ¿Quién levanta la mano? Escuchamos, Julian. Hola, ya. Pero les cuento que no Sí, sé. sí se ¿Ya y escucha, no, ya? sí se Sí, escucha, sí sí se se escucha. escucha, Sí ¿Sí? se escucha sí se perfecto. escucha. Revisa el audio la persona que dijo que no Ah, le escuchaba. ya listo, gracias. ¿Ya? Listo. Y entonces, otra vez, entonces, porfa, quisiera escuchar a uno o dos personas que nos dijeran qué diferencia encuentra entre los papeles o los roles que jugaban las mujeres, o bueno, sí, porque todo empezaba con un juego y ahora yo les cuento. Y es lo que hacían las mujeres y lo que hacían los hombres en esas épocas, que es como haciendo ese barrido histórico que estamos empezando a entender. ¿Y por qué quiero empezar esto así? Porque es necesario para yo poder trabajar con familias entender que yo también vengo de una familia, que ya lo decían, lo han dicho muy bien los papas y los documentos de la iglesia, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y eso no lo vamos a debatir, eso sigue siendo y va a seguir siendo forever. Lo que pasa es que la familia tiene unos cambios estructurales a esta familia de hoy en día. Es muy distinto, entonces por eso es necesario eso. Entonces quisiera escuchar quién levanta la mano y me dice qué encuentra diferente entre lo que hacían los hombres y lo que hacían las mujeres. Aquí escribió Jason que los hombres eran proveedores y las mujeres tenían la carga del hogar. Uf, Jason no le pudo poner la mejor palabra a lo que hacían las mujeres. Y es que realmente las mujeres tenían la carga de la familia. Si los hijos se perdían, la culpa era de las mamás. Y el papá lo que hacía era que la responsabilizaba a la mujer del tema de que las cosas no funcionaran bien con los hijos. El papá llegaba, proveía, iba y trabajaba y entregaba pues el sustento para que los hijos pudieran estar bien. En otro momento escribieron que se dedicaban a tomar también, pero había un tema y era la carga.
la carga que le dejaban a la mujer. Y oiga, y aún así las mujeres decían, yo no trabajo, yo soy ama de casa. Muy cierto. De hecho, si ustedes se han dado cuenta, un cambio que ha venido pasando con la historia es que hoy en día reconocemos el trabajo doméstico como un trabajo. Los manes tenían varias compañeras, imagínense, nomás ahí también. Hoy en día ahí hay un cambio también que uno dice, bueno, adicional el hombre colocaba la norma y la mujer se relacionaba con lo emocional. Imagínense que eso es muy importante lo que dice Tony, y es que normalmente a nosotros los hombres no nos habían enseñado a relacionarnos desde la emocionalidad, porque es que no nos permitían sentir, porque es que usted tiene que ser el fuerte. Entonces, para nosotros sí había una emoción básica que era la rabia. Entonces, los hombres tienen que ser bravos y tienen que demostrar su poder, pero la mujer sí podía llorar. La mujer sí se podía sentir débil y necesitaba que otro la cuidaba, pero finalmente de eso lo que estaban colocando era esa brecha en entender como que éramos tan distintos entre lo que el hombre tenía que hacer y lo que la mujer tenía que hacer. Creo que eso aún sigue, sí, muchas de esas cosas lastimosamente se siguen manteniendo. Y el tema, ahí está, uy, eso de la sumisión de la mujer, tenaz, pero pasaba con mayor frecuencia. Y yo los digo, hoy en día eso se sigue viendo, ¿sí? Porque venimos, y recuerden de una cosa, y es que nosotros venimos de una estructura patriarcal donde el género masculino ha estado como en la primacía y en los privilegios de muchas cosas, a las mujeres las han supeditado, ¿sí? Hoy en día, en los cambios estructurales que hay, cuando la mujer empieza a pelear por sus derechos, porque recuerden que finalmente no fuimos nosotros los hombres los que les pusimos los derechos a las mujeres tuvieron que pelear por sus derechos y eso empezó a cambiar. Entonces, tal vez esto puede sonar como muy progresista y hay mucha gente que cree todavía que la mujer tiene que volver a los mismos. Por ahí me está escribiendo justamente una amiga que es muy católica, vive en Estados Unidos y tiene una concepción que yo a veces hasta le digo, ella todavía es de la, no sé si por a lo que ella se unió al grupo al que se haya unido, le han como inculcado que la mujer tiene que estar a los pies del hombre. Y entonces yo digo, en esta época donde la mujer tiene un papel muy importante. Mire, ¿y por qué quería empezar con esto? Porque es que uno de los primeros desafíos que hay es que hoy en día el tema del cuidado de los hijos no está solamente supeditado a la mujer. El tema del cuidado es un tema de corresponsabilidad y por lo tanto, el que una familia se mantenga, un matrimonio se sostenga, no va a depender solo de una parte, sino de los dos. Y esto va a ser uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en día, porque eso también va a ser tener que entendernos nosotros un poco distinto y desestructurar el machismo en el que nosotros nos podemos haber criado, ¿sí? Donde la mujer no me pertenece, donde la mujer no es mía como mi propiedad, es mi compañera, es con quien voy a construir, pero no es a quien yo mande, no es a quien yo someta, no es a quien yo imponga un yugo, ¿sí? Entonces eso es muy importante empezar a tenerlo en cuenta porque muchas de las familias a las que nos estamos enfrentando hoy en día para trabajar con ellos es que están todavía en esa estructura de poder donde el hombre es quien sigue teniendo la primacía sobre la mujer. Entonces, incluso el tema de la fe fue delegado a la mujer. Era prácticamente la obligación de la mujer enseñarnos a nosotros a rezar. Pero hoy en día no es lo mismo. No hablamos de esa misma familia. ¿Y por qué quiero empezar como con esto? Voy a volver a la presentación. Y es porque en este tema del cuidado hay que tener algo muy presente y es que yo tengo que entender que vengo de una estructura familiar con unas características que mi abuela tenía, unas características, mi madre, mis tías, cada una de ellas, y lo mismo los hombres de mi familia. Pero, y con todo esto lo que podíamos hacer era conformar lo que nosotros podíamos llamar ese núcleo de la sociedad. De ahí se empezaban a gestar muchas cosas. Pero hoy en día aparece un desafío y fue que la mujer tuvo que salir de la casa. Entonces, pero dicen las estadísticas, de hecho hace poco salía una noticia
que decía que las mujeres trabajaban el doble de lo que trabajamos nosotros los hombres, porque ellas tenían que irse 8 horas para el trabajo, pero además de eso tenían que llegar a la casa a dedicarle 6 horas. Y nosotros los hombres solamente le dedicábamos 3 horas a la casa y los que ayudamos, ¿sí? Entonces, ¿eso que estaba dejando? Como en un tema de disparidad entre uno y los otros. ¿Y por qué quiero empezar como darle a ustedes como que todo esto les haga eco y les haga sentido? Porque es que se necesita empezar a entender esto de una manera diferente. Aquí me voy a meter ahora sí en un concepto de familia. Desde la teoría sistémica, la familia se va a entender como un sistema, es decir, que es un conjunto de personas que interaccionan constantemente y esa interacción que los miembros de la familia mantienen entre sí es permanente, continua y de influencia mutua o circular, constituyendo así un conjunto organizado e interdependiente regulado por reglas y funciones dinámicas entre sí y con el entorno. Eso suena así como muy grande, lo voy a desglosar. Al hablar de sistémico, estamos hablando que hagan de cuenta que la familia es como una como la maquinaria de un reloj, ¿sí? Y es que cada una de las piezas que hay dentro del reloj se va a mover y va a hacer algo. Cada uno de los miembros de la familia tiene un papel importante dentro de la familia. Los padres, los hijos, los abuelos, o bueno, como esté constituida la familia, ¿sí? Va a tener un engranaje que le va a permitir coaccionar. Y dicen también otras teorías de la psicología que cuando un miembro de la familia está enfermo, está enferma toda la familia. Y esto, por ejemplo, responde a aquellas familias que tienen un hijo en situación de consumo, familias que han pasado por hechos violentos, todo esto va a responder a esto. Entonces, uno solo que sufra está sufriendo toda la familia. Lo que pasa es que en las familias pasan cosas como los silencios. Y hay muchas cosas que las familias tienden a invisibilizar, que no quieren que se haga notar, pero a la larga en esos silencios hay una información muy importante. Entonces, mire, hay una interacción constante. ¿Qué quiere decir? Que si yo vivo solo, y no tengo interacción, que no pasa pues normalmente, no tengo interacción con nadie, esto quiere decir que pues no tengo una familia, o sea, soy yo solo y mi familia estará en otro lado, pero no hay una interacción constante, pero muy distinto es que yo aún viviendo solo pueda tener una interacción. Ahora con el tema de las redes sociales, eso que tenemos tantas familias en el exterior y tenemos esa continuidad del vínculo, que esto es algo muy importante tener presente y es el tema del vínculo. Y aparece esto, lo de la interacción es cómo nos vamos a nosotros a reconocer, cómo nos vamos a dar un lugar entre nosotros y esto tiene que ser continuo, ¿sí? Aquí hay algo y es que al decir que es mutua o es circular, lo que quiere decir es que aunque existan roles porque son necesarios, lo que está diciendo es que todos los miembros de la familia tienen los mismos derechos, ¿sí? Y por lo tanto, por eso también vamos a requerir de querer organizarnos, de saber quién es el que pone las reglas en la casa, cuál es el papel del uno, quién ayuda con esto, quién ayuda con lo otro. Pero todo esto lo que tiene que lograr es que la familia pueda funcionar de una manera dinámica y que no solamente pueda funcionar en lo interior de la familia, sino que también en esos otros espacios sociales que la familia comparte, también pueda haber una interacción, que nos podamos ver a nosotros distintos. ¿Para ustedes esto es claro de esta definición de familia? ¿O hay alguna duda? Si no hay, nadie dice nada, entonces porque está claro. Entonces recuerde, la familia tiene una característica y es que tiene una interacción constante entre todos los miembros de esta, que está organizada y que esto lo que va a permitir es que funcione adecuadamente la familia. Es por esto que, y aquí me voy a meter en otro lado, y es, aquí hay unas tipologías de familia, ¿sí? Hoy en día nosotros no podemos, y se los digo pues para los que trabajan en pastoral social, los que acompañan a familias en algún espacio, y es que la familia ya no se parece a lo que teníamos nosotros antes. La familia que teníamos nosotros antes era una familia nuclear, conformada por padre, madre, hijos, ¿sí?
y a veces entraban otras personas como los tíos, los abuelos, que estos se van a conocer como familia extendida. Otra vez para que esto nos quede claro, porque esto necesito para lo que vamos a avanzar que les quede claro. La familia nuclear está conformada por padre, madre e hijos, ¿sí? Pero empiezan a aparecer otro tipo de cosas que más adelante les voy a decir que son las crisis normativas y las no normativas que van a atravesar a estas familias, ¿sí? Entonces, nuclear extendida, cuando nosotros, a ver, mi núcleo familiar es mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, pero mi familia extendida son mis tíos, mis tías, mis primos, mis abuelos que viven en otros espacios, pero que no dejamos de tener una interacción entre todos, ¿sí? Entonces, estos dos estilos de familia son los que nosotros conocemos, pero existen otro tipo de familias, por ejemplo, que es muy nombrada hoy en día y es la familia monoparental, que es aquella donde hay un papá con los hijos o una mamá con los hijos, lo que nosotros normalmente conocemos como madre soltera. ¿Sí? Esto es lo que nosotros conocemos como madre soltera y se van a llamar monoparental. Sí, porque mono es de uno y un solo miembro, pues que sustenta como el resto. Existen otro tipo de familias. Bueno, aquí hay una que es, ahí como ustedes ven, dice que está la extensa, que está en la parte de arriba de la presentación, donde dice que conviven 3 generaciones, en ocasiones parientes de primer grado, abuelos y nietos, que es lo que también un poco lo que nosotros conocimos. ¿Qué pasaba en estas casas grandes? Hoy en día no pasa porque los apartamentos y las casas son muy chiquitos y no podríamos vivir mucha gente. Pero en esas casas tan grandes lo que pasaba era que vivía la abuelita, el tío con la esposa y los hijos, el otro tío con la otra esposa y los hijos, y finalmente terminaba viendo, era una comunidad, ¿sí? Que hoy en día no pasa. Y eso tenía unas dinámicas interesantes. Y era porque nosotros, a ver, venimos de dos cosas, y es que la cultura de esta familia, que sigo hablando, que sigue siendo tradicional, es una cultura donde lo de uno era de todos. La ropa que a mí se me quedaba, se la daban a mi hermano mayor, a mi hermano menor, perdón, ¿sí? Y la ropa que se le quedaba a mi hermano mayor me la daban a mí. Yo sé que muchos de ustedes están acordando, ay, sí, a mí me pusieron la ropa. Yo odiaba ese vestido que le dejaba a mi hermana, pero me lo pusieron y a mucha gente le pasó. Eso era un estilo muy comunitario. Hoy en día, la familia se ha movilizado a vivir en un estilo individual. Y yo les cuento algo como esto. Yo vivo en un edificio y muchos de ustedes me imagino que también vivirán en un edificio. Y uno a duras penas sabe quiénes son los vecinos porque se los ha encontrado en el pasillo y se han saludado. Pero de ahí para allá uno no sabe nada más de los vecinos. Cosa que no pasaba en el barrio, que ahí empieza a aparecer otra cosa. Y es que en el barrio, cuando nosotros estábamos ahí, los hijos de la vecina le decían tía a mi mamá. Y empezábamos, y uno quizás creció con alguna de las señoras del barrio diciéndole tía sin que fueran hermanas ni nada de la mamá, pero porque ya había un tema muy fraterno, donde ya parecía otro tipo de cosas. Entonces miren cómo aquí, de esa familia que nosotros teníamos a esta que ahora es completamente distinta. Aparece, bueno, y aquí aparece algo y es la familia sin hijos, que esto es uno de los fenómenos más grandes que estamos teniendo en este momento. Las familias de hoy en día están eligiendo no tener hijos, ¿sí? Por más que les digamos, es que los hijos son un don de Dios, es que las familias, mucha gente, mire, incluso tenemos que sentirnos preparados para un desafío que vamos a tener más adelante, y es que muchos de los pelados que están ahora saliendo ya de la adolescencia en su juventud temprana, se están haciendo la vasectomía y las chicas se están haciendo operar para futuro no tener hijos. O sea que a futuro vamos a tener menos población infantil todavía. Y de hecho nosotros podemos ver esto en los colegios. En los colegios lo que ha venido pasando es que ha disminuido la población. Entonces, mire una cosa, a esta familia tradicional, el no tener hijos era porque le tocó, o sea, algo pasó, eran estériles, no podían tener los hijos. Pero esta familia de hoy en día está eligiendo no tener hijos. Pero aparece otro estilo de familia. Yo no voy a decir que esté bien o esté mal, simplemente les quiero mostrar que es un estilo de familia que está presente en la sociedad y es la familia multiespecie. Anteriormente, para nosotros sería inconcebible que la mascota fuera parte de la familia.
Hoy en día, la mascota, el perro, el gato, el pez, la tortuga, bueno, tortuga no se puede tener, ¿no? Pero estos animalitos eran mascotas en la casa. ¿Y cómo los tratábamos? Pues como el perro de la casa. ¿Y el perro para qué estaba? Para cuidar. ¿El gato para qué estaba? Para que comieran los ratones. ¿Sí? Pero hoy en día, el perro y el gato se han convertido en una familia para esas personas. Entonces, muchas de estas parejas no tienen hijos, pero tienen el perro y al perro lo llaman mi hijo, mi niño. Yo no sé si les ha pasado a ustedes que se encuentren con alguien que ustedes le oigan esas dinámicas de, ay, dale comida al niño y uno como que se queda como pensando como de qué me estarán hablando. ¿Me estarán hablando de un hijo o me estarán hablando de una mascota? Mira, a mí me pasa una cosa muy particular y es que acá en los centros comerciales, yo no sé si ustedes allá en Sincelejo lo vean, pero uno ve mucha gente con coches y uno cree que tienen un niño y en el coche cargan un perro. Pues yo no lo haría, ¿no? No lo haría, y no diría, pues no sé si a futuro lo haga, pero por ejemplo, en este momento de mi vida no lo haría irme a cargar un perro en un coche. Preferiría cargar un niño, ¿sí? Pero eso es un estilo de familia. Y entonces a veces somos como tan tradicionales en lo que queremos hablar con esta familia, que lo que les queremos es decir es que, mire, tienen que tener hijos y ahí aparece un tema y es el libre albedrío. Entonces, donde pues también uno está para orientar a la familia, pero también hay mucha familia que está optando y familias jóvenes que tienen incluso buenas condiciones económicas y están optando por muchas cosas. Esto responde a otras cosas. Y es que nosotros, como se los decía ahora, nos hemos vuelto muy individualistas, nos hemos vuelto muy egoístas. Y quizás lo que nos da miedo es compartir la vida con otro, porque es que otro ser humano que llegue a mi vida siempre me va a incomodar. Un hijo, la pareja, siempre nos va a incomodar. Dale, Julián, dime. disculpa. Y hoy día se están viendo otra clase de familias que Sí, son, para allá voy, para las otras. bueno, entonces, pero Sí, y es que, para allá voy, y es que y le estoy hablando de esta familia multiespecie, y así se conoce, y legalmente, les digo, dentro las leyes la protegen a esa familia multiespecie o interespecie, como también le llaman, ¿sí? Pero esa Aparecen no está, otro tipo, ¿cómo? Julia, no está aquí en la tipología, la No, multiespecie. esa no está, Ok. esa no está, listo, esa no está, ¿sí? Y lo mismo la otra que sigue tampoco. Y es, por ejemplo, también aparecen ahora otro tipo de familia que son las familias homoparentales, donde estamos hablando de homo, que son dos personas del mismo sexo que deciden formar una familia y hay temas de adopción, todo esto, donde también es un desafío. Mire, yo les digo algo y es, a mí me pareció muy bonito algo que hizo el Papa hace poco. Y yo con esto me quedo, y es la apertura que tuvo el Papa. Él en ningún momento dijo, sí, vamos a bendecirlos, porque no lo dijo en ninguna parte. O sea, no lo dijo como lo esperarían y como lo hacen los medios sensacionalistas. Vamos a bendecir la pareja la relación de dos personas del mismo sexo. Pero él dijo, sí, vamos a bendecir a la persona. Y lo que hizo hace 20 días, 15 días, cuando hicieron en medio del jubileo de la esperanza, abrirle las puertas a las comunidades a que fueran, a que se sentaran a hablar, eso dice mucho de este Papa también, que si ustedes y yo nos damos cuenta, el Papa Francisco ya había empezado a dar pinitos como en esto, y era empezar a entender que el mundo cambió, empezar a entender que hay otras cosas independiente de que nosotros estemos de acuerdo o no. Nosotros tenemos algo y es que al ser humano hay que volver a cogerlo al seno de la iglesia. Y no podemos, y yo con esto les digo, uno de los desafíos más grandes que tenemos nosotros como cristianos es no juzgar. ¡Oh! Eso es lo más berraco que hay. Porque nosotros siempre lo que tenemos en la cabeza es que todos nuestros prejuicios y todos los queremos montar a los demás. No. El desafío más grande que tenemos nosotros está en no juzgar. En primero escuchar al otro. Y a quien le corresponde juzgar es a Dios, no a nosotros. Y yo creo que eso lo tiene claro el Papa. Le abrió, hizo un símbolo bonito, hizo un gesto, donde ¿qué hizo? Hizo que la gente se sintiera acogida. Y eso es lo que nos hace falta hoy también como iglesia.
volver a acogernos. Entonces vuelvo y les digo, yo no les voy a decir si estoy de acuerdo o en desacuerdo, yo solamente les estoy diciendo, estos son los estilos de familia que nos estamos enfrentando. Y les cuento una historia. El día de ayer estamos en una atención en un colegio con unos chicos y tengo una familia monoparental. La primera es una chica, es la hija, tiene el papá y la mamá, el señor tiene 3 hijos, 4 hijos con la chica. La mamá se fue, la mamá vivía a 3 cuadras de la casa, pero la mamá se desentendió completamente de los hijos y de esa familia, y esa familia le tocó asumirla a este señor. Y el señor está haciendo un trabajo excepcional. ¿Que se equivoca? Claro, yo imagino que criar hijos solo no debe ser fácil, ¿sí? Pero este señor está haciendo un trabajo excepcional. Y mire que este señor necesitaría que lo juzguemos por lo que hace mal. No, este señor necesita que lo apoyemos como iglesia, necesita que lo apoyemos como sociedad, también para que sus hijos puedan tener un mejor crecimiento, un mejor desarrollo, un mejor bienestar humano. Y por el otro lado, tengo un chico que su mamá se quedó sola, tiene a este chico y otro chico, una señora viviendo una situación de violencia intrafamiliar tremenda, donde el papá del primer chico lo que hizo fue que le pegó 3 puñaladas por allá cuando tenía 8 años y ella lo perdonó y él siguió y otra vez casi la mata y ahora deja una pareja porque la pareja también le pega, perdón. Entonces uno dice, venga, ¿qué está pasando? Pero les estoy hablando de 2 familias monoparentales, la una con un papá, la otra con una mamá. No me ha tocado hasta el momento atender una familia homoparental, ¿sí? Pero aquí aparece todo este tema de desafíos y que uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Le cerramos las puertas o la acogemos? ¿Sí? ¿Por qué? Vuelvo y les digo, porque la estructura de la familia de papá, mamá e hijos se transformó con el tiempo y esto responde a factores económicos, sociales, culturales, políticos, ¿sí? Y es que en muchos momentos a la sociedad, ¿qué le conviene más? ¿Sí? Y en esto lo que nos empieza a poner es una nueva forma de ver a la familia. Entonces yo en esto lo que los invito es como a que entendamos de que la familia como nosotros la pudimos colocar en el comienzo, donde la mamá era la que cuidaba y el papá era el que trabajaba, ya tuvo que cambiar porque socialmente se llevó a que se transformara, ¿sí? Y ahí está el primer desafío de nosotros como cristianos. Venga, necesitamos acercar y para eso estos cursos son precisamente, no para nosotros. Y yo vuelvo y les digo, yo no estoy aquí para decirle a ustedes está bien o está mal. Yo estoy aquí para decirle a ustedes, miren, a esto es lo que se tienen que enfrentar. Y ustedes en sus manos sí tienen una decisión y es o acogen o apartan. ¿Y saben qué es lo más duro? Que en muchos momentos, yo no sé, voy a citar otra vez al Papa Francisco con un hecho, algo que él hizo muy bonito, y fue que ustedes recuerdan que había en muchos momentos nos enfrentamos a que así como hay sacerdotes súper buena onda, súper pastores, súper cuidadores de las ovejas, también nos enfrentamos a algunos que son más toscos. Y en muchos momentos llegaba una mamá soltera que quería bautizar a los hijos y lo que hacía este sacerdote que era más tosco, le decía no, que no le podía bautizar porque usted era una madre soltera. Y llegó el Papa y dijo, no, venga, ¿qué necesitamos hacer? Acojamos a esta mamá, ¿sí? Acojámosla, acerquémosla al seno de la iglesia porque esto es lo que necesitamos. Detrás de cualquiera que sea el modelo de la familia hay otras personas. Y en eso yo creo que tenemos que pensar en cómo acogemos. Es un desafío enorme porque eso incluso es poder nosotros desestructurarnos en muchas cosas, ¿sí? Es Julia, poder pensarnos distinto la familia que nos está tocando evangelizar hoy en día. Dime, ¿quién habló? Dígame quién el nombre para yo poder saber quién. Jacqueline Guzmán. Dale, Jacqueline. Bueno, nosotros como agentes de pastoral de familia, bueno, que nos estamos formando, y eso que estás diciendo, pues muy, muy cierto, son los tipos de familia que estamos viendo actualmente y que debemos acogerlos y mirar cómo trabajar con ellos, con las situaciones que se les presentan, pero también no olvidarnos de que tenemos que seguir haciendo énfasis y trabajar por ese modelo original de familia, ese que el Señor desde el comienzo
nos indicó, nos planteó el que soñó. Porque si bien es cierto, bueno, eso que tú dices, todo esto que está ocurriendo, que los tiempos han cambiado, todos esos tipos de familia que existen, nosotros no debemos perder como esas esperanzas de que seguir trabajando con esas nuevas familias que van iniciando, apoyarles para que desde el comienzo, o sea, hagan las cosas como son. Entonces, es como la invitación, o sea, pienso yo, el mensaje que me está quedando es que listo, todo eso que está ocurriendo, todos esos retos, desafíos, y que tenemos que prepararnos para saber cómo poder apoyar a todos esos tipos de familia que existen, pero que también trabajemos desde esa parte de medicina preventiva, por decirlo así, esas nuevas familias que se están conformando, o sea, desde el inicio, apoyarles para que puedan tener pues un estilo de vida, así como el Señor quiere que seamos, unos verdaderas iglesias domésticas, y que podamos con nuestros hijos transmitirles pues ese ejemplo. Por acá dice Leonardo algo que me parece interesante, es que nosotros los cristianos buscamos no juzgar. Lastimosamente, aquí yo no podría decir que solamente son los cristianos, y ya te contesto algo de eso que dijiste, Jacqueline, y es, no solamente son los cristianos los que buscamos no juzgar, yo también conozco muchos cristianos que por su ortodoxia lo que hacen es juzgar, y también conozco otra parte de la sociedad que también es laxa con la iglesia o con nosotros los creyentes, y otra parte que nos juzga todo el tiempo por lo que nosotros hacemos. Entonces, en esto yo no pensaría, pero el reto para nosotros como cristianos difícil es intentar no juzgar. O sea, venga, y lo que dice Elkin, esa cita a mí me parece muy bella, y es cuando Dios le dice a la pecadora que dónde está quien te acusa, y le dice, yo tampoco, vete en paz. A mí eso me parece bello, y yo creo que mejor no lo podrías decir, Elkin, con eso de vete en paz. Yo creo que, y uniendo un poco a lo que dice Jacqueline, o sea, ¿por qué les hablo como de los retos de esta familia? Es porque, a ver, yo creo que los modelos de familia no van a volver a ser los mismos. O sea, ya socialmente cambió, y no sabemos a qué más nos vamos a enfrentar, ¿sí? O sea, ahora sabemos, tenemos estos modelos ahora, y el día de mañana podrán salir otras cosas, y bueno, y tendremos que decir, bueno, como que, bueno, les pongo un ejemplo, y me pasó a mí, ya te doy la palabra, Elkin, me pasó a mí, y fue que ustedes, yo no sé si han visto en la noticia o en las redes, un señor que tiene una familia, pónganle cuidado, la familia es una muñeca y los hijos son unos muñecos. ¿Lo han visto? Sí, sí, sí. Sí. Oiga, yo creí que eso Sí, era absurdo. una fonomímica. Yo Sí, creí pues desde las redes. Me lo encontré en las calles de Bogotá, y yo de verdad, yo me quedé como de que no entiendo. Y yo les puedo decir que yo como psicólogo podría decir, más vale que esta persona tiene algún problema con su socialización, con el tema de su interacción, pero hasta ahí, o sea, no digo nada más y no juzgo porque no conozco a esta persona, solamente les digo, a mí me impactó habérmelo encontrado en las calles de Bogotá, en la séptima de Bogotá, abrazado con esa muñeca. O sea, yo decía, ¿cómo no uno no va a poder abrazar a un ser humano? Pero bueno, y vuelvo y les digo, porque esos son los tipos, y hay que entender una cosa, y es que hay muchas cosas que pasan porque hay personas que están, o sea, hay personas que de verdad tienen algún tipo de trastorno que necesita ser atendido y no se los han atendido. Entonces yo lo que quiero hacer en esta parte es invitarlos a, venga, antes de yo realizar un juicio, el que sea, yo necesito acercarme y conocer. Eso es lo más importante. Primero yo conozco. Recuerden que esto también hace parte de la pedagogía de la iglesia, el ver, juzgar, actuar. total. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Primero vea, no juzgue. Y ahora sí, siéntese, acérquese para que usted pueda tener, porque es que recuerde que yo creo que el mayor desafío de la iglesia hoy en día es volver a acercar a la gente al evangelio y que se encuentre con el evangelio como es. ¿Sí? Aquí quiero decir algo, y es, la familia, aunque se haya transformado, necesitamos que las familias tengan hijos. Necesitamos, porque es que no a futuro, ¿quiénes van a ver?
¿quién va a trabajar? Y eso le ha pasado ya a muchas sociedades europeas. A muchas de los lugares en Europa se están quedando sin niños y solamente la población se está quedando viejo y están teniendo unos problemas enormes sociales. Elkin, dale. Gracias, Julian. Dos cositas. Lo primero, recordarle que cuando queremos hacer una intervención, pues levantemos la manito para que Julian o los que estamos de coanfitrión, que estamos 4 personas, le podamos decir a Julian, hay unas manitos levantadas. Bueno, con respecto, lo otro sería, Julian, me parece, el planteamiento que estás haciendo me parece muy, muy bien. Yo sé que es algo muy espinoso porque nosotros cuando estamos, los que estamos cerca, formándonos, que tenemos que trabajar con familia, que tenemos que afrontar y conocemos todo lo que está pasando en la sociedad, uno a veces dice, ¿y ahora aquí qué hago? O sea, es complicado, es complicado. Y por eso yo escribí eso de que, o sea, yo no soy quien para juzgar a nadie. Y a mí me parece es una cosa, no sé, sin sentido que de pronto por unas, por la apariencia yo tenga que excluir a una persona, por su manera de ser yo tenga que excluir una persona. Y yo totalmente de acuerdo con lo que el Papa Francisco, el paso que el Papa Francisco dio, el paso que el Papa Francisco dio con todo esto que está surgiendo en la sociedad, y eso de que nosotros tenemos que bendecir, decía el Papa, a la persona. Es hijo de Dios, independientemente de su conducta, es un hijo de Dios, porque nosotros, o sea, nos equivocamos, y Dios es misericordioso. Ese Dios vengativo, ese Dios batallador del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es superado con todas las actitudes de Jesús. Ahí están las obras de misericordia, las obras de el discurso de la bienaventuranza. Entonces yo creo que nosotros, y como iglesia, ojo, como iglesia, y estamos en un tiempo, y esto de la sinodalidad, en donde nos están diciendo a nosotros los laicos, hey, asume tu papel como laico, porque nosotros como laicos debemos asumir ese rol y llevar también el evangelio y ¿cómo es? Nosotros muchas veces los laicos somos los que hemos clericalizado a la iglesia. Entonces es el padre, es el obispo, y si no está el padre, no está el obispo, entonces yo no, o si está el padre, está el obispo, yo no puedo hacer la oración como laico. ¿Por qué no? Claro que sí la puedo hacer. Yo le pido permiso al señor obispo, le digo, padre, permíteme, yo hago la oración y eso está bien. Entonces todo esto para decirte que esto de la familia hoy en día es bien espinoso, es bien complicado, y nosotros que trabajamos con las comunidades creyentes y no creyentes, tenemos que tener mucha claridad en cómo vamos que vamos, mejor estemos dispuestos a escuchar, a observar. Es muy importante. Escuchemos y observemos antes de juzgar, porque ahí sí nos podríamos nosotros quedar un poquito distante de lo que el Evangelio quiere y de esa misericordia que Jesús vino y nos enseñó. Gracias, Gracias. Elkin. Acabamos la charla. Gracias, feliz tarde. No, mentira. Y es bueno. Les quiero decir, saben que ahorita que Elkin hablaba me acordaba de algo de Monseñor Rubén. Si no me equivoco, yo no, vea, les cuento que yo no me he podido aprender el nombre del cardenal, de uno de nuestros cardenales. ¿Sí es Rubén? ¿Sí, cierto? Luis José Rueda, Luis Luis José. José Sí, Rueda, Luis José Rueda. santanderiano. Póngale Sí, cuidado. total. Llegó Semana Santa. Creo, yo no sé si fue este año o el año pasado. Se fue para uno de los sectores. Les estoy hablando de que aquí hay una iglesia, la iglesia del Voto Nacional, queda cerca a varias zonas bastante periféricas de la ciudad de Bogotá. Hizo una cosa tan bella, cogió, y yo no sé si ustedes vieron esa noticia, el lavatorio de los pies, ¿con quiénes lo hizo? Resulta que se buscaron la gente de la comunidad para el lavatorio de los pies. No fuera la gente, no éramos nosotros los creyentes los que nos iban a lavar los pies, pues que no, normalmente nos lavamos los pies bien y chévere, y nos arreglamos hasta las uñas para el lavatorio de los pies. No, gente de la comunidad. Entonces les estoy hablando que era el reciclador, porque es una zona donde hay recicladores, pero había mujeres trans.
Claro, para mucha gente el escándalo, otra vez por un poco lo que decía Elkin ahora, o sea, es que no juzgar es muy difícil porque siempre tenemos en la cabeza algo que decir y queremos decir algo, incluso está en la oración. Señor Jesús, yo te quiero pedir, que se haga tu voluntad, pero si me puedes regalar el carro, último modelo, te lo agradezco, yo ya lo vi, no sé qué, sí, ese tipo de cosas. Entonces siempre tenemos algo que decir. Y lo que hizo Monseñor fue que invitó a una de estas mujeres trans a la celebración. Yo les voy a decir, hubo gente que se escandalizó, sí, pero ustedes no se imaginan cuánta gente después de ese acto, incluyendo mujeres trans, se empezaron a acercar a la iglesia del voto nacional. Y eso ya dice mucho. Otra vez, yo creo que el evangelio nos invita a algo y es a la pedagogía del encuentro, a la pedagogía de la reconciliación. Y eso no es fácil. Eso no es fácil y eso es lo que necesita esta familia. Eso es uno de los primeros desafíos de esta familia. Necesitamos la pedagogía de la reconciliación y del amor, porque siempre va a ser más fácil juzgar al otro. Y esta familia, como sea, no sabemos a qué más nos vamos a enfrentar. No sabemos. Yo hoy estoy aquí, me voy y me mandan a trabajar con una familia y no sé a qué me voy a enfrentar. Y yo tengo dos opciones. Mire, hay muchos momentos en que yo he permitido que la gente también se pueda reencontrar con Dios desde mi trabajo profesional y no he tenido que decirles camine, recemos. Les he dicho, yo rezo por usted porque no entiendo eso que usted está pasando. Y para la gente... Se silenció, Julian. Julia está silenciado. ¿Ya o no? ¿Ya? Ahí, ahora sí. ¿Ahí ya? ¿Ya? Sí, sí, señor. Uy, que eso no es nada fácil. ¿Listo? Entonces, en esto les muestro pues ahí como esto de las familias. Recuerden que también en esto aparecen familias que adoptaron hijos. Hoy en día el tema de la adopción también se nombra como con mucha frecuencia y pasa algo y es que en muchos momentos hay gente, bueno, todavía tenemos esos estereotipos de preguntarle a la familia, ay, ¿tu hijo a quién se parece? Y a veces, pues claro, si es un niño adoptado no se parece. Yo tengo un par de amigos en Cali que ella es psicóloga, él es ingeniero y ellos no pudieron tener hijos y optaron por adoptar y ella es mona y él es mono, o sea, los dos son monos de ojos verdes y de hijo tienen un morocho más hermoso. Entonces, y ellos han tenido que hacer ese ejercicio también de deconstruir a la gente que está alrededor de ellos, de venga, estamos para ofrecer la vida. Y ya les voy a mostrar cómo se llama ese concepto también dentro de la familia. En esto de la familia quiero también como decirles algo y es que debería existir un equilibrio entre el amor y la disciplina. Y hoy en día tenemos un desequilibrio en esas dos. ¿Por qué? Aparecemos nosotros, que es mi generación, como papás que nos volvimos permisivos porque estamos todo el tiempo ocupados. Entonces, ¿qué hacemos? El hijo necesita el celular último modelo, se lo vamos a dar, necesita el último computador, se lo vamos a dar y se lo vamos a dar y se lo vamos a dar. Pero por el otro lado está el que no tiene todos esos recursos y que tal vez fue un poco incluso lo que nos pudo haber pasado a nosotros y era que había un exceso de disciplina y poco de amor. Hoy en día, uno de los desafíos que tenemos también es poder acompañar a estos papás que van a criar a unos hijos que hacen parte de una familia en que puedan encontrar ese equilibrio entre la crianza con amor, ¿sí? En el cual haya disciplina, pero también haya un alto grado de amor, donde los hombres también podamos transmitir el amor a nuestros hijos. Entonces, esto es muy difícil porque a veces por nuestras creencias y por todo lo que nosotros hemos vivido no sabemos dar amor. Realmente tenemos una limitación frente a esto y no es que no lo querramos hacer, es que no sabemos hacerlo. Y en esto es muy importante y yo creo que si la iglesia de verdad nos concientizáramos de esto de la palabra fraternidad, yo creo que nosotros podríamos hacer que el mundo siguiera cambiando, porque hay que decirlo algo, y es que la iglesia, así digan lo que digan, la iglesia ha transformado el mundo en muchas cosas.
en muchas cosas. Donde ha faltado, la iglesia ha estado. En los lugares de periferia ha estado la iglesia. Y yo creo que hoy en día un lugar de periferia es el lugar de la familia. Porque la familia la han puesto en otro lado. Incluso hay corrientes que creen que ya no debería existir como familia, que nosotros somos lo peor como sociedad. O sea, tantas cosas que uno dice, no, pero de verdad se necesita. Y lo que yo les decía, hoy en día también se hace muy necesario poder, y como lo decía Jacqueline, creo que dije bien, espero que sí, que nos decía que era necesario también poder acompañar a esta familia y acompañarla desde un tema, desde la educación, no desde la imposición, también permitiendo que cada uno pueda decidir, porque esa es la otra cosa, ¿no? Yo no puedo llegar a imponerle nada a nadie, porque si no, eso no sería cristianismo. Aquí me robé esta frase del Papa Juan Pablo. Dice que mantener una familia feliz requiere mucho, tanto de los padres como de los hijos. Cada miembro de la familia tiene que convertirse de una manera especial en siervo de los demás. Y ahí podríamos decir nosotros lo del lavatorio de los pies. Yo he escuchado ejercicios pedagógicos y ejercicios incluso espirituales donde hay familias que el mismo día del lavatorio de los pies lo que hacen es que se van para su casa, después de haber estado en la celebración eucarística, se van para su casa, ellos comparten una cena y entre ellos se lavan los pies. O sea, y lo hacen entre todos ellos como un gesto de amor. Entonces yo creo que hoy en día esto debe tomar sentido y debe tener vida. Y es que no debemos entendernos, o sea, si nosotros nos entendiéramos que estamos al servicio, el esposo de la esposa del esposo, los hijos del papá, los hijos de la mamá de los hijos, o sea, que sea todo circular, como decía la definición de familia, podríamos nosotros rescatar muchas familias. Pero el tema que tenemos hoy en día está en que seguimos comprendiendo la familia como una estructura de dominación, donde hay unos que tienen poder y otros que no lo tienen. Ojo que esto no tiene que ver nada con los roles. Recuerde que cada uno tiene que cumplir unos roles en la familia. Y los papás, el rol de los papás, pues es además de educar, además de criar a los hijos, además de ayudarlos a que se construyan, pues también hay un papel importante ahí, es que tienen el reto de que sus hijos sean ciudadanos de bien, porque es que para eso también está la familia, para impulsarlos. Pero también, ¿qué pasa con un papá y una mamá que no tienen las herramientas para educar a sus hijos? Ahí deberíamos aparecer nosotros como iglesia en este caso. Yo les digo porque, por ejemplo, desde lo que yo hago, a nosotros nos toca desde la parte como estatal ayudar a las mamás y a los papás a que se puedan volver a, venga, mire que su hijo le está yendo por otro lado y qué le ha faltado a su hijo. Y en muchos momentos, al final de esta presentación, van a haber unos desafíos que yo les digo, mire, la familia necesita esto. Si usted quiere de verdad llegar a la familia, haga esto, ¿listo? Entonces, esto me parece muy importante, lo de entendernos como siervos, el uno del otro, ¿sí? Y esto responde también a cómo nos podemos nosotros escuchar. Y aquí aparece esto. Y es que la familia, pues primero es un sistema abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que la familia en sí misma no es cerrada, por eso vive tantas cosas. Por eso la familia experimenta tantos dinamismos, tantos cambios. Hoy vivimos en Bogotá, hoy vivimos en Sincelejo, mañana nos vamos a vivir a Nueva York, pasado mañana nos vamos a vivir, tenemos dinero, después no lo tenemos. O sea, esto va a entender que la familia en sí es un sistema abierto y que se va a ver inmersa en cambios y en situaciones. Está la familia que todos son creyentes y le sale el hijo que no cree en nada, ¿sí? Y esto también deja otro tipo de cosas. Pero también hay un tema y es que la familia hay una relación que entre sus miembros esto es cambiante. ¿Por qué? Porque está hoy en día la familia que se ama mucho y pasa por una crisis y ya no se aman tanto. Tienen una pérdida y esto llevó a que la familia cambiara. Tienen un hijo adolescente y les cambió toda la familia. Y les digo que esto es muy recurrente. De hecho, trabajar con adolescentes y la familia es muy duro, es muy duro. Pero esto va a incidir en esos factores internos y externos. Toda familia los tiene. Toda familia tiene algunas cosas que los van a potenciar y los van a minimizar en su ser propio de familia, pero también tienen algunas situaciones externas que los van a afectar o los van a favorecer. Si no es lo mismo para una familia
que esté cerca en una parroquia estrato 3, donde en el barrio todo sea más calmado, a una familia que esté en uno de los suburbios de cualquiera de las ciudades de Colombia. Sí, las dinámicas son diferentes. De hecho, el tema de la evangelización en un lugar y el otro es bien diferente. Sí, así estemos llevando el mismo evangelio, como decía el Papa también, el Papa Juan Pablo, en sus métodos, en su ardor, en su eficacia, termina siendo muy diferente, y esto nos toca como entenderlo. Aquí yo puse como un recorrido, y ahí sí aparece la palabra contemporánea, y es que aquí aparece como una brecha histórica, pues como lo que ha pasado con la familia. Y es que, bueno, aparece la familia prehistórica. Recuerden que era una familia que el lenguaje apenas lo estaba construyendo, apenas estaban aprendiendo a usar instrumentos, estaban aprendiendo del fuego, que es lo que nos ha dicho las ciencias, ¿sí? Que esta familia primero empezaban a ser nómadas, se iban de un lugar a otro, y ya después se instauraron en clanes, en unas comunidades, donde ya se empezaron a formar, donde ya una familia se juntaba con la otra, donde ya lo hacían desde lo que compartían. Y ustedes saben que en muchos momentos también hemos visto muchas familias, incluso en el contexto, donde se organizan por clanes. Muchos de las comunidades indígenas se han organizado de esta manera, ¿sí? Un clan. Y finalmente nosotros, que somos un clan, que es un grupo de personas que decidió quedarse juntos en un lugar, en un territorio, ¿sí? Entonces, bueno, luego aparecen otro estilo de familias. Entonces, ya en la época antigua, entonces habla de una familia sindiásmica, que tiene que ver con una familia que tiene poder, donde aquí ya empezaron a aparecer las relaciones de poder. Entonces, ¿quién mandaba? El rey y su familia, y el resto, los pobres, la clase baja, los que podíamos mandar, y el pueblo no tenía derechos, ¿sí? Y recuerden que era una familia que en medio de todo se mantenía en esto de poder mantener el poder como tal, ¿sí? Quien tenía más plata, quien tenía más tierras, era quien tenía más el poder y podía mandar sobre todo, ¿sí? Y esta era la familia más reconocida, pues, de la región, ¿sí? Por el otro lado, más adelante en la Edad Media empieza a aparecer todo el tema del patriarcado, donde ya aquí hay una cosa muy importante, es que aquí se va a resaltar, pero el patriarcado ha existido siempre, ¿sí? Hay algunas comunidades donde tomaron otro ejercicio y eran más matriarcales, que son aquellas comunidades donde la mujer tenía un papel importante, donde la mujer era la que mandaba, pero ya empieza a aparecer el tema del patriarcado, donde el hombre es el que tenía los privilegios y la mujer estaba, pues, por debajo de todos estos privilegios, y no solamente la mujer, sino también los niños, que en otras sociedades también se consideraban como personas de segunda mano, ¿sí? Luego va a aparecer la monogamia. Imagínense cuánto tiempo pasó para que apareciera la monogamia. Yo no estoy hablando de la fidelidad o la infidelidad, ¿no? Estoy hablando de la monogamia, que es la opción que tengo yo como ser humano de elegir a una persona y decir de que con esta persona me quedo, que es lo que tenemos nosotros dentro como del principio que tiene la iglesia, ¿no? De tener una pareja, ¿sí? Y poder nosotros amarnos y respetarnos hasta que la muerte nos separe. Bueno, todo esto allí. Luego, en la edad contemporánea es donde van a empezar a pasar todos esos cambios que nosotros vemos de la familia. Aparece la Revolución Francesa, aparece la mujer ya que pudo ir a la ciencia, empezó a crear, aparecieron las guerras mundiales, empezó a aparecer algo aquí muy importante, es que en la edad contemporánea, o sea, todo este tiempo para acá, aparecieron el tema de los derechos humanos. Y empezó a aparecer el tema de los derechos humanos no solamente para los hombres, sino también para las mujeres, y no solo para las mujeres, sino también para los niños. Y empezaron a aparecer estas otras concepciones de familia, ¿sí? Y empezó a apareció un tema que a mí me parece que también es un desafío para nosotros, y es hablar del tema de la sexualidad responsable con las familias. Porque en muchos momentos lo que callamos a los chicos se los enseña el Internet, y no lo aprenden de la mejor manera. Entonces, hablar de esto a mí me parece muy bonito, y se los recomiendo cuando ustedes lo quieran leer, todo el texto que tiene el Papa Juan Pablo sobre la teología del cuerpo. Se los recomiendo de verdad para que cuando quieran como entender esto, y de ahí poder entender uno un poco la sexualidad humana, yo creo que se hace muy importante, porque definitivamente por un acto sexual estamos nosotros vivos.
y cómo nosotros también en esto se nos vuelve un desafío el poder orientar a una familia, a un papá y una mamá que no saben cómo hablar con esto de sus hijos y nosotros poder orientarlos, eso también es un desafío. Porque mire, así nosotros creamos que hoy en día hay más información, no, hoy en día tenemos más medios, pero no tenemos más información. Mentiras, tenemos más información, pero tenemos menos educación en temas de sexualidad. Y por eso es que siguen pasando cosas. El tema de los embarazos no deseados se sigue manteniendo en una alta tasa en los adolescentes. Entonces, todo esto hace parte de estos desafíos y que han pasado por la historia de las personas. Bueno, ahí me olvidaba decirles algo. Hoy en día también existe un modelo de familia que se conoce como una trieja. Y resulta que en esta trieja hay 3 personas ahí, yo no sé cómo hacen, yo no podría, no, es que no podría, a veces no puedo ni conmigo mismo, pero imagínense 3 personas donde 2 mujeres, un hombre, 2 hombres, una mujer, bueno, aparece en este estilo y también se vuelve un desafío, no sé cómo, yo vuelvo y les digo, no sé cómo hacen para soportarse el uno al otro. Aquí les quiero poner un ejemplo y hablemos de una familia. Si ustedes se dan cuenta, esta familia lleva como 25 años en la televisión. Hay mucha gente que los quiere. A mí me encanta ver sus programas y reírme de ellos. Y hay mucha gente que no. ¿Y saben realmente por qué fueron creados los Simpsons? Los Simpsons fueron creados como una crítica a la familia norteamericana. ¿Cómo es la familia norteamericana? Una familia consumista. Una familia en la que, en esta familia que nos muestra aquí, el hijo es rebelde y ustedes se dan cuenta, Bart Simpson en algunos momentos coge armas, coge y arma caucheras, la hija pues es la más juiciosa y la otra chiquita nunca habla, una niña que nunca ha crecido, pero que por ejemplo en algunos capítulos nos han mostrado que usa armas también. ¿Y por qué nos ponen esta familia? Esta familia va a llegar a criticar, entonces a criticar la mamá que se quedó siendo ama de casa y el papá, porque aquí textual lo que hay es una familia nuclear, entendida por papá, mamá y los 3 hijos, ¿sí? Donde el papá se va a trabajar, pero el papá ¿qué hace? El papá cuando llega a la casa, yo nunca he visto a Homero Simpson limpiando, nunca. Siempre lo veo tirado en el sillón tomando cerveza. Y la que está con toda la carga de la familia, pues es Marge. Vuelvo y les digo, ellos están criticando a esa familia tradicional americana. En muchos capítulos, lo que ellos intentan hacer es mostrar otras cosas. Entonces, por ejemplo, mandan a Marge a trabajar. Se va un día a juntarse con las personas de clase alta y lo que termina haciendo es que termina confeccionando todos los días su traje. Los hijos, Bart nunca deja de ser irreverente. Lisa todo el tiempo es como en medio de todo la incomprendida porque es diferente allí en esa familia. La hermanita chiquita a veces la tratan como si fuera un trapo. Entonces, esto es una familia, pero aquí yo también quiero denotar algo que también me parece muy importante y es que nosotros también nos estamos enfrentando a algo ahí, es a que las familias con hijos han disminuido, pero las familias con personas adultas mayores han aumentado. Y esto también nos pone a nosotros en un desafío de entender diferente, porque ¿qué quiere decir? Al cabo de unos años, la población vieja va a ser mayor que la población de los niños. O sea, imagínense en esto, nosotros a lo que nos enfrentamos y por eso es que es tan importante hablar de la familia. Por eso es que es tan importante, pues, que la familia pueda planear sus hijos. Mire, en muchos momentos las parejas se casan y no tienen instrucciones. O sea, se casan porque eso es un hecho social. La verdad es eso. Por eso hacemos todo el protocolo y todo el mundo se da cuenta y el barrio se da cuenta que se casó, pero en muchos momentos no pasa de eso de tener una información donde se pueda ayudar a esta familia que venga. Es que realmente ser familia es tener una responsabilidad. ¿Alguien iba a decir algo? No. Ser familia es una responsabilidad. Y eso es algo de lo que quizá no hemos olvidado. ¿Cómo son las familias en Colombia? Yo tomé estos datos del DANE. Y mire lo que dice, que en las familias en Colombia el 51.2% son mujeres y el 48.8% somos hombres. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta población colombiana hay más mujeres que hombres. Eso lo hemos sabido, ¿sí? Y mire lo que dice.
que en este momento las mujeres, el rango que hay entre las edades, entre 0 y 14 años, la población que hay entre 0 y 14 años es el 22.6%, y que entre los 15 y los 65, que creo que en esa edad estamos como todos, yo tengo 16, estamos el 68.2%. Y mayores de 65 años y más hay el 9.1%. Pero esto va a cambiar. Va a llegar un momento en que si seguimos así, lo que va a pasar es que el mayor número va a estar en la casilla después de los 65 años y más. Y la población joven y adolescente y joven y adulta que está entre los 65, entre los 15 y los 65 va a ser menor. Pues imagínese esto, si esto va a ser así, la población infantil va a ser mucho menor. ¿Esto es preocupante? Sí, esto es muy preocupante. Porque esto nos va a poner a nosotros en otro tipo de desafíos, pero no se trata de nosotros irresponsablemente ponernos a decirle a la gente tenga hijos. No se trata de eso. Porque finalmente el tema es que muchas familias deciden no tener hijos es viendo las condiciones sociales. Y ahí hay que ayudar. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se quedaron dormidos? No, Julian, yo precisamente estaba ¿No? haciendo un análisis de que uno entra a los grupos pastorales y, por ejemplo, yo que veo cuando voy a hacer las capacitaciones a parroquias que nos piden capacitación y noto una iglesia envejecida. Esa es la palabra. Una iglesia envejecida. Yo veo a 3, 4 señoras en la pastoral infantil, peladitos entre los 8 y los 12 años, y los tienen sentados con la Biblia en la mano. Y yo, no, pero esos peladitos, ¿qué los van a enamorar sentados ahí? Si ellos lo que quieren es estar haciendo otra cosa, con tanta herramienta que hay digital que pudiera utilizarse para precisamente evangelizar y enamorar a los muchachos. Lo mismo está con la pastoral juvenil, lo mismo, los pelados dicen, no, pero es que unas abuelitas se nos ponen a escribir y a transcribir textos bíblicos a una hoja. Entonces yo decía, no, caramba, nuestra iglesia está envejecida. Literal. Y eso es preocupante, ¿no? Porque finalmente, ¿qué va a pasar? Imagínense si eso es ahora, futuro. Si yo esto no me lo estoy inventando, yo esto lo hice en las estadísticas. Y es que la población a futuro va a estar lo contrario en ese mapa que les mostraba, va a ser mayor la población vieja que la población joven. Entonces, imagínense el desafío para la iglesia. Dale, Tony. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hay otro fenómeno que también se une a esta preocupación de la diferencia entre la natalidad y la mortalidad y el gran como espacio que hay entre la parte etaria. Y es que los nacimientos o las nuevas familias que se están formando más hacia la experiencia de edad juvenil que hacia la experiencia de una edad un poco más madura, con mucho más poder de decisión y con mucha mayor madurez para tomar la responsabilidad y el cuidado de la formación de familia. O sea, son mucho más los jóvenes preadolescentes que está aportando a la natalidad de la humanidad que las personas adultas. Antes, las familias comenzaban a tener aproximadamente una originalidad en el nacimiento de los hijos por allá después de los 24, 25 años de edad, donde ya había una estructura mucho más fuerte. Pero hoy en día, la preadolescencia, ya hay familias de padres desde los 12 años, 13 años, y todavía falta, a mi parecer, de pronto, por la experiencia que tengo en el acompañamiento de las familias, mucha más madurez en estos dos roles que se transforman en padres e hijos para la formación y el sostenimiento de la familia. O sea, hay un poco de una necesidad de madurar esos dos nuevos roles que surgen en la sociedad hoy en día. Entonces, a veces hay
decisiones erráticas en el cuidado, en la protección de familia, pero responden precisamente a esa inmadurez de los nuevos padres que deciden o de pronto pues les toca lastimosamente asumir este rol a muy temprana edad. Tony, hay una cosa con eso que tú dices que me parece súper importante, y es que en muchos momentos, o sea, el problema está en que si tienen 12, 13 años, ni siquiera son adolescentes, son preadolescentes, o sea, están saliendo de la niñez y son niños que dejan de jugar con muñecas para seguir jugando con unos muñecos de carne y hueso. Perdón la expresión que suene déspota, ¿no? Pero quiero hacer la analogía, o sea, finalmente no hay, y es que el cuerpo no está maduro para ser mamá o ser papá, o sea, realmente físicamente, biológicamente no lo está, Ni el porque cuerpo está ni en la una etapa de mente. desarrollo, o sea, está en una etapa de desarrollo que no le está permitiendo, y es muy difícil, pero créanme que esa es la realidad a la que uno se enfrenta. Yo me enfrento a esa realidad, tener que hablar, sentarme a hablar con los chicos de educación sexual, porque en la casa no lo hacen. Tengo un chico, esta semana también me pasó, esta semana fue como charra, y me pasó un chico, imagínate, él tiene 13 años y lo tengo yo en un caso y me cuenta que a los 12 años fue papá, y yo como que, ok, ¿y te cuidas? Y me dice, sí, yo me cuido, porque yo solo tengo una novia. Y le digo yo, ¿y qué más pasa? Y me dice, no, pero además tengo otras noviecitas que también. Le digo yo, ¿y tú sabes si ella se cuida? O sea, créanme que le toca a uno. Y les cuento esto, no le estoy hablando nada a este chico de evangelización porque no es el tema, pero, pero yo ahí digo también dónde queda la familia de poder acompañar. Pero vuelvo y les digo, a veces no es que la familia no quiera, es que la familia no sabe. Porque todos los esquemas, así estemos tan llenos de información en las redes hay mucha cosa que no es cierta, muchísima. ¿Y qué necesitamos nosotros poder? A mí me parece muy bonito todo eso que han venido haciendo los papas, todo el tema al colocar por encima de todo la verdad. Jesús murió por la verdad, y yo creo que eso sí es una tarea que nos toca a nosotros, es hablarle a la gente con la verdad. Dale, Elkin. Y Iliana también ha levantado la mano, dale primero, Elkin, ¿listo? Sí, yo quiero reforzar un poco también el aporte que hizo nuestra compañera Claudia con respecto a esos cuadros que ella ha visto en las catequesis. Y es que, miren, no hay una cosa que tenga más vigencia y más actualidad que el Evangelio. Es una cosa impresionante. O sea, cuando uno escucha el Evangelio, uno en cualquier, y sin necesidad de poner a decir el Evangelio lo que no es, porque una cosa es la interpretación, la hermenéutica, la exégesis, pero es decir, el Evangelio es muy vigente. Entonces, para reforzar esa idea es que ya Juan Pablo, el Papa, Juan Pablo II, hablaba de que la evangelización debe ser nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión, según la enseñanza de Juan Pablo II. Entonces, yo creo que es esa. Nosotros, estamos acá los laicos, nos corresponde esa catequesis prematrimonial, prebautismal, en cada uno de los sacramentos en donde nos piden el favor, en el sacramento de la confirmación. O sea, son espacios en donde, totalmente de acuerdo con Claudia, o sea, por favor, o sea, ese método de que nosotros llegamos con el estilo del padre Astete, que en su momento funcionó, pero hoy en día no, hoy en día no. Entonces hay muchos medios y para eso tenemos también que valernos de esa tecnología y cómo nosotros nos valemos. O sea, hay una Biblia digital y si los muchachos cada uno tiene una tablet, tiene un celular, tiene un computador, pues yo me voy y me valgo de eso porque yo sé que me van a seguir, pero no decirle abran esto, busquen aquello porque no va a funcionar así. Entonces ahí es como de pronto por reforzar un poquito lo que la intervención de Claudio. Gracias, Julia. Gracias. Iliana, vi que has levantado la mano también. ¿Te arrepentiste? Yo creo que sí. Bueno, miren algo, y es que de verdad que en esto nosotros, pues hay un desafío enorme, y es entender que todo ha ido como cambiando y se ha ido transformando, ¿sí? De que incluso la manera en la que nosotros evangelizamos, yo recuerdo ahora que estamos acá, también un hecho muy bonito que me pareció a mí muy significativo, y fue que ahora con el Papa llegaron y pasó algo, y fue que estaban en una reunión de jóvenes. No tengo como bien presente si fue para
la apertura del sínodo para los jóvenes, que hubo un momento de silencio. Uf, yo dije, Dios, esto es algo que a la iglesia, que hace parte de la riqueza de la iglesia, el silencio, pero el tema está en que volver a recuperarlo para el mundo va a ser muy difícil porque estamos en un mundo que todo el día nos pone más ruido. O sea, porque yo llego a mi casa y lo primero que yo hago es que prendo el televisor. Yo ya estoy en el edificio y tengo que escuchar el televisor del vecino, tengo que escuchar el radio del vecino, entonces como que le cuesta más el silencio. Entonces yo creo que esos espacios, pero para poder lograr llegar a esos espacios y acercarnos a eso, hay que hacerlo de una manera distinta. Y es que hay que pensar en la época, pensar en cómo estamos ahorita transmitiendo el Evangelio. Se fue todas bueno, aquí me iba a detener y les quiero pedir, bueno, mientras viendo todos los cuadros ahí que nos van saliendo. Y es pedirles que hagamos un ejercicio, y es que quiero pedirle a todos y todas que saquen una hojita, o en la hojita donde ustedes estén trabajando, donde si han tomado notas. Si no han tomado notas, porque hay gente pues que no toma notas y se guarda las cosas en la memoria y chévere, los invito a que tengan una hojita en la mano, ¿listo? Y cuando tengan esa hojita en la mano, los voy a invitar como en una estampida a todos a que cojan y levanten la mano. Chuchuchu, dele donde dice levantar la mano y la levantan todos. ¿Listo? Cuando ya tengan una hojita lista. Muy bien. Ahí van apareciendo. Muy bien, muy bien. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que no se vea así. Muy bien, dale eso. Muy bien. Más manos, más manos. Ahí ya. ¿Listo? Muy bien. Excelente, excelente. Manito arriba. Bien los deditos. Qué bien, qué bien. Bueno, les quiero invitar a que hagan algo y es, vamos a ubicarnos más o menos como cuando teníamos 8 años de edad. ¿Listo? Esto se los quiero enseñar también porque, por ejemplo, a mí esto es un instrumento que me ha servido mucho cuando trabajo con familias y se los quiero enseñar, pero hay cosas que hay que aprenderlas a hacer uno para también poderlas usar con otras personas. ¿Listo? Esto no es un test psicológico y esto lo que me permite a mí como una herramienta más vale como pedagógica. Lo que me permite a mí también es poder conocer esta familia y esto me sirve para yo poder tener una conversación con la familia, ¿sí? Y los quiero invitar a que dibujen, óigame bien como la instrucción. A ver, yo creo que aquí yo no me veo, ¿ustedes me ven a mí? ¿Sí? Levanté las manos, ¿me ven? ¿Sí? Sí. ¿O no me ven? ¿Sí? Bueno, listo. Entonces voy a coger y voy a buscar aquí dentro de mis cosas un papelito, espérenme en un minuto. Yo creo que está. Y los voy a invitar a que hagamos lo siguiente. Cada uno de ustedes va a coger en la hoja y va a dibujar una mesa, pero óigame, no vamos a dibujar la mesa con las patas. Vamos a imaginarnos que nosotros estamos arriba y vamos a ver una mesa abajo, pero lo que les voy a pedir es que se acuerden a sus 8 años cómo era la mesa que había en su casa. Por ejemplo, la mesa que había en mi casa, en la casa de mis papás, era una mesa rectangular. Esa era la mesa y ya les voy a decir eso a qué respondía y a qué responderá cada una de la mesa. Entonces lo único que tengo que hacer yo es dibujar un rectángulo ahí en la hoja. Si la mesa de su casa era circular a los 8 años, pues dibuja un círculo. Si la mesa de su casa era cuadrada, pues dibuje un cuadrado. Si en su casa no había mesa, pues no dibuje nada tampoco. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Luego van a coger y alrededor de la mesa van a dibujar símbolos que representen a cada uno de los miembros de su familia. A los 8 años, ¿usted con quién vivía? ¿Con quiénes vivía usted? ¿Había poquita o mucha gente? Oiga, ¿se acordó de la radiola, no de la mesa como era? Uy, qué bien. O sea que era una familia bastante musical, la familia de Byron y de Tania. ¿Listo? Entonces dibujen alrededor de la mesa, ubiquen donde ustedes quieran símbolos que representen a los miembros de su familia. Yo también por el derecho lo voy a ir haciendo acá, el mío,
y les voy mostrando. Si tienen alguna pregunta, me van interrumpiendo mientras vamos dibujando. ¿Listo? Yo ya acabé el mío. Ah, y por último, tienen que también colocar un símbolo que se representen a ustedes mismos. ¿Listo? Yo ya les voy a mostrar el mío para que se hagan una idea. Ahí están viendo el mío, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, Sí, listo. Entonces, señor. miren lo que yo hice. Yo dibujé, esta matica va a ser mi mamá, esta guitarra voy a ser yo, esto es una muñequita, va a ser mi hermana, este balón de fútbol va a ser mi papá, acá hay una olla que representa a mi abuelita, unas tijeras que representan a una de mis tías y un sombrero que representa a mi otra tía. Estas eran las personas con las que yo vivía cuando tenían 8 años. ¿Listo? Necesito, ahora les voy a pedir un favor, bajen la manito todos, bajen la manito y pedirles un favor, y es que cuando les pidamos, a todos lo que vamos a hacer es que vamos a compartir pantalla, y también esto nos va a permitir tomarnos una fotografía súper, mire que yo no, mis dibujos no es que sean así súper elaborados, no, como que nunca aprendí a dibujar así de lo bueno, pero bueno, ahí quedó la idea, ¿listo? De cómo quedaron cada uno de los miembros de mi familia. Cuando terminen, entonces, mire lo que vamos a hacer. Ahora esto se llama la mesa de las relaciones. Lo que vamos a hacer en este ejercicio es que vamos a identificar cómo eran las relaciones entre los miembros de esa familia, ¿sí? Por ejemplo, para mí, y vamos a hacer, si la relación es una relación estable, vamos a hacer una línea. Si la relación era una relación que pasaba por algunas dificultades, entonces hacemos como una especie de zigzag, de culebrita. Dime. ¿Alguien? Y ya yo les voy a mostrar. Y lo que vamos a hacer, eso nos va a quedar lleno de rayitas ahí. Bueno, y yo les voy a mostrar el mío aquí mientras. Si ustedes ven, acá arriba, pues este soy yo y esta es mi hermana. Y a la edad de 8 años no era que nos la lleváramos muy bien. Eso era pelotera, ya me mordía, me pegaban y me pegaban, me regañaban, era a mí. Tú no puedes ver María Claret y la no pueden ver. Ah, tienes para mostrar la imagen ahora, sí, me imagino que es eso, ¿sí? No, sí se puede ver. Sí, ah, bueno, listo. Entonces, mira, aquí coloqué, y la relación de mi hermana y mía era como en viceversa, o sea, ni ella la iba bien conmigo, ni yo con ella, y peleábamos mucho. Pero la relación de mi mami conmigo sí era buena, la relación de mi mami con mi hermana sí era buena, la relación de mi mami con mi papá también, la relación de mi mami con sus hermanas era buena, pero percibo a estos 8 años que la relación con mi abuela sí pasaban como por algunas dificultades, ¿sí? Por el contrario, la relación de mi papá con todos era buena, la relación de mi papá con todos era buena. La relación de mis tías, percibo que mi abuela con una de mis tías sí tenía como sus problemas, pero la relación entre mis dos tías era buena. ¿Listo? Cuando vayan acabando, les voy pidiendo un favor, y es que puedan prender la cámara y mostrar la imagen. Bueno, los que puedan, los que no tengan inconvenientes con la cámara, que muestren esa imagencita que hicieron. A ver, yo trato de ver algunos ahí. A ver, estoy viendo la de Jason,
y Beatriz, pero no veo si no a Beatriz y a Jason no. Ah, ya vi a Jason. Ah, ya lo vi. Listo, bien, ya. A ver, aquí ya, bueno, ya veo también la de Elkin. Y eso que se ve, claro, por el fondo. Ok, ¿quién más? A ver, ¿quién más va mostrando ahí su imagen? La de Kelly también. La de Olga y Carlos. Leonardo. Iliana también y Oscar. Esos veo yo no sé si yo creo que vamos a tratar allí déjenlo allí un momentico. Déjenlo allí un momentico. No sé si Elkin ahí lo logras ver para tomar una foto o no. Algunos que te salgan, ¿sí? Sí. Sí, bueno, entonces dale, ahí quedamos en la foto. Ah, perfecto, perfecto, listo. Les quiero compartir esto y quisiera que alguno de ustedes, uno o dos de ustedes, se tome la tarea de contarnos qué fue lo que hizo y qué identificó en su familia. Miren que yo he hecho algo. La verdad, lo que he hecho con este ejercicio es contarles muchas cosas y ponerlos a pensar, porque me parece muy importante que nosotros podamos analizar y pensarnos esto, pero que también nosotros pensemos en cómo fue nuestra familia. ¿Saben por qué? Porque es que en estos ejercicios a nosotros a veces nos falta reconocer lo valioso que han sido nuestras familias con nosotros. Y a veces nos hemos quedado más con esa foto sí quedó chévere, la última que mandaron, vea. Nos hemos quedado más con aquellas cosas que no han sido tan buenas y nos hemos olvidado de aquellas cosas que han sido muy buenas, ¿sí? Entonces quiero invitar a uno o dos de ustedes que compartan el ejercicio, ¿vale? Levanta la mano y vamos a escucharlo todos y ya yo les voy a ir explicando otras cosas. Este ejercicio lo pueden hacer ustedes con sus familias. Y esto les va a servir para que ustedes se den cuenta, mire, uno en esto se da cuenta de las heridas que tienen las familias y esto le permite a uno que las personas empiecen a hablar, mire, hay cosas de estas que también son duras y yo los invito a ustedes, si usted le llega, si usted no tiene las herramientas para trabajar, está trabajando con una mamá y la mamá le dice que a los 8 años la abusaron y esta mamá, usted la ve que se desborda, se pone otra vez en crisis, dése cuenta que esta mamá necesita un acompañamiento y no es el suyo. No es este acompañamiento, necesita un acompañamiento especial. Ahí es donde también toma sentido el tema de la salud mental en los contextos que nosotros estamos. Y yo para eso también tengo que fijarme si alrededor en mi comunidad hay psicólogos que a veces prestamos servicio comunitario. ¿Cómo le ayudamos a esta persona? Porque esta persona necesita que la ayuden. Entonces, en eso les quiero hacer como esa invitación respetuosa. ¿Listo? Entonces, quién se arriesga a compartir? Y nos muestra la imagen y nos cuenta qué descubrió en eso que está haciendo. ¿Qué hizo? Ahí Luz Helena. Yo creo que vamos a tener que coger a Luz Helena, que fue la que nos dejó la imagen ahí. Y nos cuente qué fue lo que hizo Luz Helena. ¿O quién lo quiere hacer? Leonardo. Ah, bueno, dale, Leonardo. Espera un momento. Abre el micrófono, Leonardo. Pues si vas a hablar. Listo. Ahí te escuchamos. Perfecto. Bueno, aquí les estoy mostrando, mi mesa era una mesa rectangular y casi que los puestos estaban definidos. Las cabeceras, una era de mi papá educador, por eso la represento con un tablero. Y la otra era mi madre, que era secretaria del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS, por eso la represento con un escudo. A esa edad de 8 años solo éramos mi hermano y yo, una relación estrecha, enorme, por eso la cierro así en verde, pero que con esa estrechez también había momentos de discusión, de pelea entre hermanos, pero esas peleas eran más
para la complicidad de seguir estrechando ese lazo de amistad que hoy todavía nos une enormemente. Y con nosotros, a esa edad, vivía una tía, hermana de mi mamá, ¿sí? Y ella, pues, la relación con nosotros era bellísima. Bueno, ella ya falleció, pero para nosotros, para mi hermano y para mí, casi que una segunda madre. Pero la relación de ella con mi papá no era tan buena, por eso también allí la represento en esa línea discordante, Salmón. Ok. ¿Cierto? Pero el ejercicio me hizo recordar, pues, que definitivamente a esa edad no sabía lo maravilloso que estábamos viviendo, teníamos todo, ya una felicidad plena, total. Y hoy en día, pues, cada uno vive, bueno, como les dije, mi tía ya no vive con nosotros, está al lado de Dios nuestro Señor. Mi madre vive en un apartamento con mi hermana en Barranquilla, que a los 8 años no existía con nosotros. Mi padre tiene una relación y vive con otra familia, y mi hermano y yo, cada uno tiene su hogar. Hoy ninguno vive en una casa, muy pocas veces nos sentamos en una mesa como esa, no compartimos igual, la verdad es esa. Es decir, también trajo su nostalgia el ejercicio. Muchísimas Ajá. gracias. No, a ti, muchísimas gracias, Leonardo, por ese ejercicio tan sincero, tan honesto, tan profundo. Ya les voy a dejar después con todo eso una tarea. ¿Quién más quiere compartir el ejercicio? Gracias, Leonardo. ¿Quién más quiere compartir? Por ahí tuve que compartir mi pantalla porque no veía. Y tiene... ¿Quién más quiere mostrar el ejercicio? ¿Se asustaron? Y eso está chévere también que pase, que uno no quiera hablar, porque mire, esto es parte de la invitación. Yo les quiero como ejercicio dejar ese instrumento que ustedes lo puedan hacer con las familias, pero que ustedes se permitan y le permitan a esa familia hablar. Exactamente lo que hizo Leonardo, uno lo haría con más tiempo y pregunta más cosas de mira, pero tal cosa, ¿sí? Porque precisamente esto lo que nos permite a nosotros es partir de nuestras propias heridas y entender algo, y es que las familias a veces han cargado cosas como de generación en generación. Han cargado situaciones que los van llevando al uno y al otro, y lo que han hecho es repetirlo con los hijos, y precisamente eso es algo que, bueno, nosotros incluso en la renovación carismática, cuando hablamos de oración intergeneracional, hablamos de eso, ¿no? De poder orar por todo eso que quedó, de poder sanar todas esas heridas que quedaron, y es importante por eso traerlas, ¿sí? Y primero partir de nosotros. Yo los quiero invitar a algo, y es a que ustedes piensen en que, listo, ustedes están trabajando con familia, pero la primer familia que yo tengo que reconocer cómo estoy es la mía. Dice la palabra de Dios que cuando habla de la rama y de la paja en el ojo ajeno, que siempre va a ser más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la rama que yo tengo. Entonces, por eso es necesario. Y en eso, no solamente eso, sino también es poder entender qué estoy repitiendo yo de mi historia familiar. ¿Qué estoy yo repitiendo? Porque también, mire, yo les digo una cosa, hay algo muy importante, y es el testimonio o el ejemplo. Eso nos lo han dicho, yo creo que siempre, ¿sí? Pero el testimonio no se trata de yo querer convencer al otro, porque el testimonio por sí solo convence. Cuando yo tengo claro y soy capaz de mostrarle al otro, que la gente sea capaz de decir, mire esa familia cómo se ama, créame que eso hace que la gente se moviliza, porque por eso es que la gente le dice, y que uno pueda poner a Dios como el centro de su vida. Sí, pero eso lo tenemos nosotros que estamos en este camino. Pero muchas de las familias a las que nos enfrentamos o trabajamos, perdón la palabra enfrentamiento, que a veces es como agresiva, con las que nosotros trabajamos, no tienen esto, no tienen esta comprensión.
Y aquí hay un tema muy importante y es que, mire, aquí hay una imagen donde hay dos abuelitos y un niño, y es que el tema de los valores, precisamente ese ejercicio que nos genera algún tipo de nostalgia, también nos permite comprender el tema de los valores familiares. Los valores familiares son innegociables. Valores como la comunicación, como la apertura, como el apoyo mutuo, todo ese tipo de cosas son importantes y eso es precisamente lo que hay que llegar a mostrarle a las familias. Mire, cuando uno hace un ejercicio como estos, pasa por ejemplo como lo que decía Leonardo, que él allí a los 8 años no se había dado cuenta lo maravillosa que era su familia. Y eso permite que la gente se conecte y haga un clic y pueda decir, venga, con esto yo puedo como cambiar. Y entre estos valores les quiero colocar estos que son muy necesarios para nosotros y para las familias con las que vamos a trabajar. El primero de ellos es que es fundamental la comunicación. Esto es un ejercicio donde la comunicación no es un monólogo ni una conferencia, que es como lo que estamos teniendo nosotros acá, donde yo hablo más. No, la comunicación es un ejercicio compartido, donde yo me permito escuchar y donde el otro también se permite escucharme, ¿sí? Donde a través de la comunicación lo que yo voy a abrir es como puertas para poder ir hilando un camino. Y esto es muy importante, de hecho, pero también la comunicación tiene un reto, y es que la comunicación tiene que ser coherente entre lo que yo digo con la palabra y lo que yo hago con mi cuerpo, porque es que en muchos momentos la comunicación nos genera esa contradicción. Yo le puedo estar diciendo a una familia, entiendo lo que usted me está diciendo y yo estoy todo el tiempo cruzado. Y créanme que eso en la comunicación, el cerebro nos está dando una información como, venga, de verdad esto no le está interesando de verdad a la persona. O yo le estoy diciendo algo a la persona, la persona me está contando algo y lo que yo estoy haciendo es que estoy pegado al celular. Esto lo que está haciendo es que una cosa muy distinta es que yo mire el celular y busque algo y le digo, mira que encontré esto precisamente de lo que tú me estás hablando, porque eso hace que el otro se sienta escuchado. Mire, hay muchos momentos y muchos espacios que la gente dejó de ir a los grupos, dejó de ir a la iglesia porque no se sentía escuchada. Y esto es necesario. Yo no le estoy, hay gente que le encanta quejarse y también uno tiene que aprender cómo irlo llevando, pero el tema de la comunicación es muy importante, aprender a escuchar. Este otro término que hay aquí abajo me parece muy bonito, se llama la generatividad. Y esto es la capacidad de las personas para desarrollarse y realizar una aportación a los entornos en los que viven y participan. Exactamente lo que ustedes y yo estamos haciendo se llama generatividad. Y es cómo nos aportamos, cómo hacemos que el medio en el que nosotros estamos, la parroquia, el grupo, el espacio de oración, empiece a convertir en un espacio donde viva la tranquilidad, donde haya un ambiente sano y tranquilo, porque nosotros también hemos llegado a aportar allí. Mire, cada una de las familias tiene algo que enseñarnos y eso es algo muy importante que yo me pueda poner como en esa actitud de escucha y poder saber qué me quiere decir esta familia. Y eso se llama generatividad. Entonces, dos temas importantes, la comunicación y la generatividad. Entender que esa familia tiene algo que aportar, pero también nosotros tenemos algo que aportarle a esa familia. Y como retos, yo aquí con esto les quiero decir algo y es que aparece un tema que es vital en el tema del acompañamiento a la familia y más en el tema del acompañamiento a esta familia contemporánea y es establecer las redes de apoyo. Estas redes de apoyo pues están conformadas por las personas con las que nosotros nos relacionamos y establecemos un vínculo. Esto puede ser, mi red de apoyo puede ser mi mamá, pero mi red de apoyo también pueden ser mis amigos, mi red de apoyo puede ser, mire, muchísima gente. Yo creo que por ahí el 95% de la gente que va a la iglesia considera que la persona que es su red de apoyo está en la comunidad. Es el padre, es el líder del grupo, es el líder de la pastoral, es la señora de la ministra extraordinaria de la Eucaristía, es el ministro de la palabra, es el del servicio de música, pero encuentran en nosotros todavía como confiables, que mire que esto es muy importante. La gente todavía ve a la iglesia como un lugar seguro. Todavía cree que allí hay gente que vale la pena
tener como buenos vínculos de apoyo. Yo ahorita me uní acá en Bogotá a un grupo de oración y creo que ha sido un bonito grupo de apoyo. Además que me queda en la Conchinchina porque de aquí hay 1 hora de camino, pero hemos tenido unos espacios muy bonitos, muy significativos y yo puedo decir, yo creo que esta gente de este grupo se ha convertido en mi red de apoyo ahora. Y más uno viviendo en una ciudad tan grande y tan lejos de todo. Mire lo que esto hace. El establecer y que nos sientan a nosotros red de apoyo va a mejorar la capacidad de hacer frente a las situaciones estresantes, a las situaciones difíciles. Todas familias viven esto. Mire, esto se le conoce como las crisis no normativas. ¿Qué quiere decir esto? Una crisis no normativa es aquella que aparece. Por ejemplo, la familia tenía un desarrollo normal y tienen una pérdida de un hijo o la pérdida de algún miembro de su familia, lo secuestraron. Bueno, cualquier situación de estas que es difícil, eso se llama una crisis no normativa, porque es una crisis que hace parte de lo que uno no espera. Aparece una enfermedad catastrófica a una persona de corta edad. Pero, por ejemplo, que pasen cosas que se van a llamar las crisis normativas, es que llegó la adolescencia y no nos entendemos con los hijos. Eso es una crisis normativa. ¿Eso es esperado? Sí, eso se puede esperar. Entonces, eso va a haber una diferencia y todas las familias tienen algunos momentos de crisis no normativas y crisis normativas. Yo les pongo un ejemplo. Nosotros con mi mami vivimos en un momento de la vida una crisis no normativa porque mi mami sufrió de depresión en un momento de la vida. ¿Eso era algo que esperábamos? No, eso no estaba dentro del desarrollo, pero hubo redes de apoyo, que es a lo que quiero llegar, que ayudaron a que se pudiera como restablecer todo el tema que había allí. ¿Sí? Esto va a aliviar los efectos de la angustia emocional, va a mejorar la salud emocional y física y va a ayudar también a que las personas se sientan validadas, apreciadas, se sientan seguros y se sientan parte de una comunidad. Y en esto de las redes de apoyo existen pues unos tipos. El uno es el emocional, que este es intangible. Yo no le doy dinero a la persona, pero sí le doy un consejo. Y nosotros eso lo hacemos muchísimo. Necesito hablar con usted y uno se sienta y escucha. Mire, a veces no hay necesario decir nada y hay que escuchar. La familia necesitan esto. Estoy pasando por un mal momento con mi hijo. Aparecen los instrumentales, que también nosotros en la iglesia hacemos esto. Vamos a reunir un mercado y le vamos a dar a esta familia, comprémosle la fórmula médica. Esta persona tiene que pagar algo y nosotros hacemos una rifa y le damos el dinero. Ese tipo de cosas es un apoyo instrumental. Está el apoyo del acompañamiento, que es donde yo le hago sentir a la persona que hace parte de una comunidad y le invito, le digo, por ejemplo, vamos a hacer un partido de fútbol de los padres de familia que están en la parroquia. Ole, eso a veces, eso no se oye casi, pero debería. Un partido de fútbol donde se puedan integrar a los hombres de la parroquia, donde se pueda enseñar el tema del juego limpio, donde se puedan enseñar otras cosas y se pueden vincular. Las señoras de la parroquia le dicen a una de las señoras, mira, vamos a trabajar a visitar los enfermos, ¿nos quieres acompañar? Eso hace que la gente se sienta apoyada. ¿Por qué? Porque puede tener unas cargas y esto le va a ayudar a solucionarlo. Y existe otra forma de apoyo que es la informacional o la de información, donde yo le voy a ofrecer a la gente algún tipo de información. No solamente es que yo le entregue el folleto. A veces a mí me parece muy bonito que en algunas hojas dominicales las reflexiones que hay toman en cuenta el evangelio para colocarlo y situarlo en muchas cosas de la realidad y la gente dice, tan bacano esto, yo no había pensado esto esta semana, ¿sí? Entonces ese tipo, o por el contrario que yo le pueda hacer a veces en los grupos, que yo pueda enviar una información de, mire, si necesitas ayuda, 5 tizas, acércate al Santísimo, no sé qué, ese tipo de cosas ayudan. Y esto lo que va a ayudar es a que tengamos una estabilidad, pues como entre más social. Les recuerdo, de estar en esa etapa, de estar comunitario, la red de apoyo lo que nos va a pedir es volver a encontrarnos con el otro. Y eso responde mucho a lo que hacemos nosotros en la iglesia. O sea, es que mucho, y con esto quiero como empezar a concluir y es decirles que mucho de lo que ustedes ya hacen en la iglesia está bien hecho. Este tema del apoyo que nosotros le damos al otro, que el otro se sienta seguro en la iglesia, eso es algo que la iglesia lo ha venido haciendo por siempre y que hace parte como de los mandatos de la iglesia de seguir apoyándonos, pero apoyándonos para escucharnos, apoyándonos en ese ver, juzgar, actuar. Y el juzgar no es que yo lance un juicio, el juzgar está en que yo pueda tomar una acción y decir, venga, ¿de qué manera puedo yo ayudar a esta persona? Y también entender algo,
de que si hay cosas que yo no puedo hacer, yo tengo que decirle a la persona, mire, yo con esto no puedo, yo creo que tú necesitas un apoyo profesional. Yo te voy a apoyar aquí desde la oración. Y eso es un apoyo enorme. Mire, a veces hay cosas tan significativas, hay familias que pasan por unos momentos tan duros y el que tú le llames y le digas, mire, estoy orando por ti, ¿tú quieres que ore por ti? Eso le cambia a la gente la vida. Y eso se vuelve más evangelio que a veces yo ponerme a dar los grandes discursos. Y en esto, aquí pasa algo. Y es que esto se llama la red social de apoyo, donde yo lo que voy a hacer es que voy a establecer cuáles son las cercanías y las lejanías que yo tengo con mis redes sociales, ¿sí? Y esto ¿qué me va a llevar? Que entre más cerquita esté al centro, esa red de apoyo, pues yo la voy a sentir más fuerte, yo voy a sentir que ahí me puedo apoyar más, la que está en el número 1. Si se va alejando, por lo menos yo sé que si está en el 3 todavía sigue siendo mi red de apoyo, pero ya no va a estar tan cercano como la primera. La primera es que la idea es que nosotros seamos tan confiables para una familia, que una familia nos pueda contar a nosotros para nosotros llegar a ayudarla a que se construya. Y recuerden esto, y es que una familia, detrás de una familia, estamos construyendo un mundo mejor. Aquí dice esto Homero que me parece muy chévere, dice, llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga. Este ejercicio de trabajar en la pastoral de familia, en el ministerio de familia, en el servicio de familia, no sé cómo le llamemos, finalmente lo que nos va a permitir es entender que si lo hacemos acompañados va a ser más llevadero que si lo hacemos solo. Y en esto me parece muy bonito el tema de la pedagogía del cielo, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no trabajaban solos, ellos trabajaban juntos. Y eso es lo que a nosotros nos hace falta, de nuevo, volver a reencontrarnos entre nosotros mismos como grupos de apoyo, como red de apoyo, para poder ayudar a los otros. Y con esto, ahí les dejo mi correo electrónico. Quisiera escuchar a alguien. Voy a dejar de compartir aquí. Y quisiera escuchar a alguien y decirle, o sea, la idea de esto y de colocarles este par de ejercicios es, bueno, uno, es que ustedes también piensen en la familia desde ustedes, no la piensen desde los otros, piensen desde ustedes, porque todos nosotros tenemos un ideal de familia y asimismo estas familias con las que nosotros tenemos tienen un ideal. El desafío más grande es entender esta familia que hay ahora, con todo lo que tiene, pero finalmente nosotros con lo que estamos haciendo es aportando un granito de arena al reino de los cielos, que eso me parece valioso. Entonces, les agradezco mucho el espacio, espero no hayan dormido ni se hayan aburrido. Alexander levantó la mano. Bueno, no lo veo por ahí, Alexander, te escucho. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Bueno, la pregunta que yo tengo, bueno, no es una pregunta, más bien ya lo has explicado durante la charla y es verdaderamente un reto. Cuando se presenta, por ejemplo, un problema de una familia, voy a poner la familia que la que estuviste hablando, 2 mujeres o 2 hombres, solucionarles un problema a ellos se convierte en un reto para nosotros, porque nosotros estamos entendiendo el modelo de familia, hombre-mujer, que es muy diferente entenderlo del mismo sexo. No se solucionan los problemas de la misma manera. Entonces la pregunta sería, ¿estamos realmente preparados para enfrentarnos a ese tipo de familia? Digamos que nos estamos preparando y todo eso, pero estamos apenas aprendiendo a manejar el modelo de nosotros y es como complicado, o diría que es complicado manejar el otro modelo. Alexander, yo te cuento una cosa y es, mira, bueno, yo como psicólogo tengo como unas cosas, unos campos como que no trabajo. Por ejemplo, no trabajo el tema de consumo de sustancias psicoactivas, porque primero no me gusta y segundo porque no me he formado para eso. Pero, ¿y por qué te quiero decir esto? Porque cuando nosotros no sabemos qué hacer en un caso ahí que nos sobrepasa, ahí es donde tenemos que fijarnos de quién sí a nuestro alrededor tiene como la experticia y que pueda ayudar. Y no está mal que yo me corra,
Antes, por el contrario, estoy haciendo más bien y que aparezca una persona especializada en poder ayudar un tema de eso, pero que si estamos preparados, créeme que hay muchas cosas para las que no estamos preparados en este momento. O sea, de No te escucho. Julián. ¿Sí me escuchan? Yo sí, Ahora sí, Julián. Y ahora sí. sí, ya. Y es que esto, lo que les estaba diciendo es que esto es un desafío enorme desde el Papa para abajo. Todo este tema de comprender a la familia y entonces, pero en esto es necesario entender esto y es que a veces es necesario corrernos, no dejar abandonado, porque es muy distinto, sino corrernos para buscar quién sí puede ayudar en esto y quién sí puede ayudar a asesorar. Hay personas que se han especializado y lo que tú dices es cierto, o sea, incluso entender a una familia que es interespecie cuando se le ha muerto la mascota, que uno dice, pero todo este, se incapacitan, pasan una cantidad de cosas, o sea, también es complejo. Entonces, si yo no sé, porque por ejemplo hay gente que dice, ay, si a este se le murió el perro, qué bobada. Un perro, pues compre otro, ¿no? O sea, pasan otro tipo de cosas. Entonces, en ese tipo de cosas, uno como en vez de juzgar, lo que sí debería hacer es correrse y permitir que otra persona que sí tenga las competencias lo pueda hacer, pero que va a ser un desafío, que esto no hay, no todo está dicho, en esa estamos y vamos a tener que seguir construyendo. Y créanme que muchas cosas en el tema del acompañamiento pastoral a las familias las vamos a tener que aprender de prueba y error. Tenemos un problema y es que muy poca gente se atreve a decir, mire, como experiencia, me parece fabuloso esto y ojalá también en un momento dado ustedes se piensen a futuro hacer un encuentro de experiencias pastorales donde cuenten las cosas que les han funcionado y las cosas que no les han funcionado. Porque eso es lo que nos ayuda a nosotros a construir y eso nosotros no lo hacemos. Sin miedo al éxito. Entonces mostremos lo mejor, no venga, también mostremos qué no nos funcionó, porque eso nos va a servir para lo que todos podemos construir. Muchas No sé gracias, si, Julián. listo, no, a ti muchísimas gracias. No sé si haya alguna otra pregunta. Si no, ahí está Elkin, Claudia. Julian, agradecerte una vez más